Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Martín Rodríguez, soy médico diabetólogo de la provincia de Mendoza y es un placer poder participar en este curso de la Sociedad Argentina de Diabetes, dirigido por los doctores Cecilia de los Santos y Fernando Krinsky, y que está dedicado a la actividad física en diabetes. Yo tengo dos presentaciones en este curso. La primera de ellas es sobre el tema que ustedes leen ahí, adultos con diabetes tipo 1 eh, que practican actividad física. Y habrá una segunda presentación sobre la insulinización y el manejo nutricional del ejercicio en personas manejadas en su tratamiento con diabetes. Este es un curso dirigido a múltiples profesionales de muchas disciplinas, nutricionistas, médicos, profesores de educación física, kinesiólogos, clínicos sin dedicación a diabetes, por lo que haremos una breve introducción de algunos aspectos. Sabemos que las diabetes no es una sola y que en líneas generales las podemos dividir en cuatro grupos: la diabetes tipo 1, la tipo 2, la diabetes gestacional y otros tipos de diabetes que incluyen, por ejemplo, aquellas producidas por el uso de corticoides o en sujetos que han sido pancreatectomizados o que padecen algunas enfermedades genéticas específicas. Yo me dedicaré en especial hoy a diabetes tipo 1, como vemos como primer punto de la agenda. Luego veremos cómo es la homeostasis glucémica durante el ejercicio en sujetos sin diabetes y en personas con diabetes tipo 1. ¿Cuál es el riesgo cardiovascular que conocemos hoy en día en las personas con diabetes tipo 1? ¿Y cómo impacta la actividad física en el control glucémico, en la prevalencia de complicaciones tanto microvasculares como macrovasculares y en los factores de riesgo en adultos con diabetes tipo 1? Los valores glucémicos que definen diabetes no difieren en todo tipo de diabetes. Siempre consideramos que la glucemia en ayunas normal es la que está por debajo de 100 miligramos por decilitro. Cuando está por encima de 126 en ayunas, en 2 veces consecutivas, sin que el sujeto haya estado fumando y que esté en ayuno de por lo menos 8 horas, 126 por encima define a la diabetes por la glucemia en ayunas. El valor intermedio entre 100 y 126 le llamamos glucemia en ayunas alterada. Si hacemos una sobrecarga oral con 75 gramos de glucosa, lo normal o lo que es tolerancia normal es tener a las 2 horas menos de 140 miligramos por decilitro. Si a las 2 horas ese valor supera los 200 miligramos por decilitro, hablamos de diabetes. Y los valores intermedios los denominamos intolerancia a la glucosa. Esto ocurre para cualquier tipo de diabetes, salvo la gestacional, que tiene otros criterios. Y en general, los diabéticos tipo 1 desarrollan todo esto en una forma mucho más acelerada, y el diabético tipo 2 en forma lenta, pero no siempre es así. El islote de Langerhans es el órgano central productor de insulina a través de sus células beta. También tiene otras células, como las células alfa, productoras de una hormona que hace efectos contrarios, que se llama glucagón. En esta foto, que es una microscopía óptica, vemos este islote, en donde esos dibujos en blanco en el medio representan capilares sanguíneos cortados en forma longitudinal o en forma transversal y que están en íntimo contacto con, sobre todo, las células beta que están en la parte central del islote y representan el 80% de la masa celular del islote. En la periferia se encuentran células alfa y otras. El total de los islotes no son más que 1 o 2 gramos. Fíjense qué tan poco tamaño de células son las que hacen la regulación tan precisa de la glucemia en nuestra homeostasis.
Ya vemos en una microscopía electrónica el estrecho contacto que hay entre una célula beta con sus gránulos de insulina y los capilares, porque precisamente la glucosa circulante es uno de los principales estímulos. Hay otros más, como los lípidos, también las proteínas y las incretinas, estas hormonas secretadas desde el tubo digestivo, capaces de estimular la secreción de insulina, como así también el sistema nervioso simpático y parasimpático tienen efectos sobre el mismo. El mecanismo es muy preciso y hace que nuestra glucemia se mantenga en esos niveles tan estrechos de 70 a 100 en ayunas y no más de 140 después de comer, y eso es regulado en forma muy precisa por este sistema. Ocurre en la diabetes tipo 1, cosa que no ocurre en la diabetes tipo 2. En el 95% de las diabetes tipo 1 son de causa inmunológica, por mecanismos que aún no se conocen. Se cree que son virus, se cree que son elementos del exterior, alimentos, se involucró a la leche de vaca, pero todavía a ciencia cierta no hay un gatillo clásico definido. Esta predisposición a responder ante un estímulo externo eh, también tiene la base genética. Cuando la agresión inmunológica comienza a destruir las células beta, el diagnóstico se hace aproximadamente cuando ya esa masa celular beta se ha reducido en más de un 50%. Ustedes pueden ver ahí eso que dice IK positivo, son anticuerpos. En realidad, la destrucción inicial de las células beta es mediada por inmunidad celular, principalmente por linfocitos estimulados por macrófagos u otras células que no reconocen a la célula beta como propia e inducen a la destrucción celular de las células beta. Como producto de esta destrucción celular, se ponen, se abre la célula y se exponen múltiples antígenos que están dentro de la célula beta y dan paso a la formación de anticuerpos, que son los que usamos muchas veces en el diagnóstico, pero son verdaderamente marcadores y no la causa primaria de la enfermedad. Usamos los anticuerpos contra la insulina, anticuerpos contra una molécula que se llama decarboxilasa del ácido glutámico. Usamos también contra otra que se llama tirosinofosfatasa, la van a ver también como ICA 512. Y últimamente se ha usado también anticuerpos dirigidos contra un transportador de zinc, elemento fundamental para permitir la entrada de zinc, que es un mineral que se utiliza, por ejemplo, en la unión de insulina para formar hexámeros de la misma. Pero en realidad son, como les digo, marcadores y no las causas primarias de la destrucción de la célula beta. Esto en general se produce en forma abrupta, sobre todo mientras más joven, mientras más niño sea el paciente, esto se produce en forma más abrupta. Pero la diabetes tipo 1 también puede presentarse a cualquier edad y a medida que aumentamos la edad de presentación, este fenómeno se produce en forma más paulatina. En la diapo esta vemos a la derecha otro islote, pero vean qué diferencia con el que les mostré antes. Está invadido por linfocitos. Esta es una verdadera insulitis, como se ve en la diabetes tipo 1. A la izquierda, marcada con inmunofluorescencia, los anticuerpos están presentes, pero como les dije, son marcadores y no la causa primaria de la célula beta. Siempre también hay un componente hereditario. Como ustedes ven en esta gráfica, si el padre tiene diabetes tipo 1, el riesgo de padecer diabetes en alguno de sus hijos es del 3 al 6%. Se dice que es más frecuente en que el padre tenga mayor predisposición que la madre, por razones que no voy a tocar ahora. Esto implicaría que a una persona cuando nos pregunta, yo le digo, si usted es diabético y tiene 100 hijos, 3 de ellos pueden llegar a ser
3 a 6 de ellos pueden llegar a ser diabéticos, en contraposición con lo que ocurre en la población general, en donde solamente es el 0,3 a 0,5%. Por eso es cierto, la diabetes tipo 1 es 10 veces más frecuente si uno de los padres es diabético tipo 1 que si no lo es. Pero la frecuencia es mucho más frecuente, valga la redundancia, de forma esporádica. Nosotros el año pasado publicamos un trabajo sobre 415 diabéticos tipo 1, en donde ustedes pueden ver en estas barras la edad de presentación de la diabetes tipo 1, y esto fue más marcado claramente por debajo de los 20 años. Pero fíjense que entre 21 y 30 años también los hay, y vimos que por encima de 30 años, el 17% de las diabetes tipo 1 se presentan por encima de esa edad. O sea que no es categórico decir que sea una enfermedad infanto-juvenil. Personas mayores de 60 años pueden presentar incluso presentaciones tan abruptas como las que puede tener un niño. También en ese estudio analizamos la frecuencia de familiares de primer grado. Yo les decía que tener un padre es más frecuente que en una madre que sean hijos con diabetes. También lo observamos, si ustedes ven en esta gráfica arriba, cuando la madre es la portadora, el 3,10% de sus hijos tendrían diabetes tipo 1 y el padre 3,6%. Pero lo que se lleva más frecuencia de familiar de primer grado con diabetes tipo 1 son el hecho de tener un hermano. Y en total vimos que en los diabéticos tipo 1 adultos, esta población tiene una edad media de 34 años, la mayor frecuencia era tener un hermano con diabetes tipo 1. Por eso, cuando los estudios se hacen en niños, no hay hermanos o los hermanos todavía no la desarrollaron, pero el familiar que más frecuentemente tiene diabetes tipo 1 es el hermano. Y muchas veces el segundo caso, el probando sería el primer caso, el segundo caso suele ser hasta 10 años más adelante que desarrollen diabetes tipo 1 comparado con el primer caso que hubo en la familia. Vale decir, como les dije, el 17% vimos de diabéticos tipo 1 que desarrollan su enfermedad luego de los 30 años, y la misma cifra, el 17% de los diabéticos tipo 1 tienen un familiar de primer grado también con diabetes tipo 1. ¿Qué ocurre en una persona sin diabetes cuando se lanza a hacer actividad física? En primer término, hay un aumento de catecolaminas alfa que van a tener un efecto inhibidor en la secreción de insulina, y un efecto beta que tiene un efecto lipolítico. Entonces la insulina va a estar reducida en su secreción, y también la insulina frena la lipólisis en el tejido graso, y el efecto beta de las catecolaminas lo estimula, por lo que aumenta la cantidad de ácidos grasos no esterificados, o sea, ácidos grasos libres, que son ofrecidos al músculo como sustrato, al igual que la glucosa. Por este efecto alfa que inhibe a la secreción de insulina, menos insulina llega al hígado, y además aumenta la producción de glucagón por efecto del ejercicio, y esto hace de que el hígado, junto con la secreción de catecolaminas por el sistema nervioso y por las suprarrenales, aumente la producción hepática de glucosa en forma importante, y esto provee al músculo de las necesidades de glucosa durante la actividad física. Junto con los ácidos grasos libres son los nutrientes más importantes, y en una homeostasis normal la glucemia se mantiene muy estable, y esto permite que el cerebro disponga de glucosa, que es casi el único sustrato posible de utilizar por el sistema nervioso central. ¿Qué ocurre en una persona con diabetes tipo 1? En donde se administró insulina y no hubo la precaución de reducir la dosis
o de aumentar la ingesta si la glucemia estaba en un valor cercano a lo normal. Esta persona con diabetes se larga a hacer actividad física, la insulina ya la tiene colocada, esto va a frenar la producción hepática de glucosa. Además, la respuesta de glucagón en las personas con diabetes tipo 1 está alterada y además la misma insulina que se ha inyectado podría tener un efecto inhibidor de la secreción de glucagón. La insulina administrada hace que junto con el ejercicio incremente la gran captación de glucosa por parte del músculo. El hígado va a tener menos producción hepática de glucosa, la glucosa no va a poder proveer la cantidad que el músculo demanda y esto va a generar una hipoglucemia que se va a manifestar de varias formas, entre ellas, sobre todo a nivel. Entonces, la actividad física es verdaderamente un desafío en el diabético tipo 1, como navegar en un riesgo de mar de hipoglucemia. Son muchas las variables que influyen en la respuesta glucémica en una persona con diabetes tipo 1. Depende qué glucemia, fíjense a la izquierda, qué glucemia tenían, por ejemplo, antes del desayuno, qué cantidad de carbohidratos y qué tipo de carbohidratos, qué concentración de los mismos hubo en la comida previa, por ejemplo, en el desayuno. ¿Y qué ajuste de insulina hizo? Si hizo algún ajuste en la insulina basal o en el bolo de la dosis de insulina. Influye también cuánto tiempo pasó desde que desayunó, desde que se colocó insulina, hasta que comenzó a hacer la actividad física. ¿Qué intensidad tiene esa actividad física? ¿Cuánto duró la actividad física? ¿Y qué tipo de ejercicio hubo? Fíjense, tantas variables muy difíciles de controlar, por eso que verdaderamente el ejercicio en un diabético tipo 1 es un desafío y hace de que las personas con diabetes tipo 1 deban estar informadas, entrenadas y hacer su propia experiencia, porque todas estas variables tienen una influencia diferente en cada uno, no todos responden de la misma manera. Los distintos tipos de ejercicio pueden generar distintas respuestas. Fíjense, un ejercicio aeróbico puede, en general, tender a la descenso de la glucemia, como hacer roller, un trote suave, una caminata, una bicicleta suave. En el otro extremo, a la derecha, un ejercicio intenso como el CrossFit o levantar pesas, al contrario, más que reducir la glucemia, tienden a aumentarla. Y en la forma intermedia, la mayoría de los deportes, como el fútbol, el rugby, el básquet, por momentos están quietos y por momentos están muy intensamente activos. La respuesta puede llegar a ser variable. Fíjense entonces que no existe una receta única para el manejo de los nutrientes y de la insulina para establecer un grado de control. Entonces hay que individualizar la situación. Ahora vayamos al punto que para mí tiene relevancia y que a veces se lo considera poco. En el diabético tipo 1, en donde siempre se tiene la imagen de un sujeto joven que a lo largo de su vida estará a riesgo de perder la vista, de entrar en diálisis o de que le amputen un miembro inferior. Sin embargo, la principal causa de mortalidad de los diabéticos tipo 1 son las enfermedades cardiovasculares. Este estudio publicado en el New England Journal of Medicine del año 17, si bien se llama Rashwani, parece indio o afgano, está hecho en Suecia, donde tienen registros de toda la población. Y fíjense que en el bienio 1998-99, la mortalidad por cada 10.000 personas con diabetes, promedio de edad también de 34, había más grandes y más chicos, era alrededor de 50 por cada 10.000 sujetos por año, mientras que en la población sin diabetes tipo 1 era de 10 sujetos por cada 10.000 personas de población general sin diabetes tipo 1. Esto ha ido mejorando en las personas con diabetes tipo 1 y más cerca de nuestra época, en 2012-2013, podemos ver
casi de que bajó a la mitad, que el 25 de cada 10.000 diabéticos tipo 1 morían de enfermedades cardiovasculares y más o menos 5 de cada 10.000 la población no diabética. Pero sigue siendo, como ustedes ven ahí, 5 veces más frecuente la mortalidad cardiovascular en las personas con diabetes tipo 1. Los estudios que evalúan la mortalidad o el impacto cardiovascular a través del ejercicio son difíciles de realizar. ¿Por qué? Porque yo no puedo usar una población control a la que le diga a usted no haga ejercicio y una población de estudio a la que se le pone un programa de actividad física. El estudio Luke Head intentó eso, pero suele ser que los grupos no son homogéneos. Aquel que le dice no haga actividad física seguro que va a hacer, y aquel que le dicen haga mucha actividad física seguro que no va a hacer toda la que le dicen. Entonces no son grupos tan puros como suelen haber en estudios farmacológicos. Entonces los resultados de estos, es difícil hacer un estudio ciego, imposible, controlado, aleatorizado, por lo que la evidencia siempre surge de estudios epidemiológicos, como este estudio austro-alemán, sobre una base de datos muy grande de 18.028 pacientes, en donde evaluaron en forma transversal aquellos que hacían 3 o más veces actividad por semana, 45 minutos, 2 o 3 veces por semana, y menos de una vez o nada por semana. De aquellos que hacen actividad 3 veces por semana, tuvieron en cuanto al control glucémico, fíjense a la izquierda, una inversa correlación significativa, o sea, a más actividad física, menor hemoglobina glucosilada, menor frecuencia de cetoacidosis diabética y menor frecuencia de hipoglucemias con coma. Importante esto, ¿no? Sin embargo, no hubo diferencia en el grado de hipoglucemias severas, o sea, sin coma, entre uno y otro grupo. Uno siempre tiene el temor de que el ejercicio puede incrementar las hipoglucemias severas. En este estudio no se mostró lo mismo. Y desde el punto de vista de los factores de riesgo cardiovascular, miren que los que hacían actividad física tuvieron significativamente menos índice de masa corporal, menos dislipidemia, menos hipertensión, menos albuminuria y menos retinopatía en forma significativa. Nosotros el año pasado publicamos en la revista de la Sociedad Latinoamericana un análisis similar en nuestros 415 diabéticos tipo 1 y pudimos encontrar cosas similares. Se las remarco. Fíjense, la hemoglobina glucosilada menor de 7.9, un poco más laxo de la exigencia, fue más frecuente, 59% de los que hacían 3 veces por semana de los que no hacían, 45% por semana de glicosilada tenían menos de 7.9 y eso fue significativo. También el índice de masa corporal era más bajo en el grupo que hacía actividad 3 veces por semana, la frecuencia de obesidad, o sea, BMI más de 30, era menor en los que hacían mayor actividad física, al igual que la circunferencia de cintura, fumaban menos los que hacían actividad física. Preguntamos, les hicimos dos preguntas que corresponden a ese PHQ2, que se llama eh, Personal Health Question, o sea, cuestionario personal de salud, donde dos preguntas, una, ustedes la conocen bien, eh, disfruta de las actividades cotidianas, y esto tenía 3 grados 4 grados de respuesta, 0 a 4. O las cosas eh, que hace cotidianamente, o sea, disfruta de la actividad cotidiana. Y la otra es, si se levanta a la mañana con un humor depresivo, también tenía 4 grados de respuesta. Depende de la graduación, había un PHQ2, si daba más de 3, eso es como un screening, no es que haga diagnóstico de depresión, pero fíjense que este screening detectaba mucho más riesgo de depresión en aquellos que hacían menos actividad física. Y como en el estudio austro-alemán, también nosotros vimos que las hipoglucemias severas, no sin coma, severas en general, no fueron significativamente diferentes hiciese o no hiciese actividad física. Otro punto importante que encontramos hoy día en las personas con diabetes es que siempre pensamos, teníamos en mente que eran sujetos jóvenes delgados.
Hoy vemos que la diabetes tipo 1, las personas con diabetes tipo 1 están cada día más gorditas. Esto puede responder a varias cosas: el tipo de insulinización, la oferta de alimentos, el creciente sedentarismo en la población en general, la mayor expectativa de vida de las personas con diabetes tipo 1 hace de que la obesidad y el sobrepeso. También lo estudiamos y lo publicamos el año pasado en la revista de la Sociedad Argentina de Diabetes, y ustedes pueden ver eh, en este gráfico, a medida que la edad aumenta hacia la derecha, cómo la frecuencia de sobrepeso en rojo y obesidad anaranjado va creciendo. Y fíjense que a la edad de 50 a 64 años, casi el 70% de la gente con diabetes tipo 1 tiene sobrepeso o obesidad. Y el ejercicio y el estilo de vida pueden ser muy importantes para evitar las consecuencias de esto. Hace unos años también, y lo publicamos en la revista de la Sociedad Latinoamericana de Diabetes, evaluamos el impacto que un programa de cambio de estilo de vida podía tener en componentes que hacen al sedentarismo y a la obesidad, que son la inflamación y el estrés oxidativo. A través de un programa que era, le dimos un cuentapasos, camine más de 10.000 pasos, siga el plato saludable, coma una fruta al desayuno, al almuerzo y en la cena, y haga una serie de ejercicios funcionales en su casa. La adherencia no crean que fue el 100%, algunos adhirieron más, pero vean en esta gráfica, a la izquierda, el consumo máximo de oxígeno, o sea, el fitness cardiorrespiratorio, el grado de entrenamiento, creció en forma significativa tras el programa. Hubo una reducción de una proteína que se llama proteína quimioatractante de los monocitos, que es un marcador inflamatorio. O sea, la inflamación se redujo en forma significativa con el programa establecido. Y otra forma de medir oxidación lipídica se llama T-bars, como ven en la derecha, también se redujo en forma significativa. ¿Fue producto del descenso de peso o de... En esta gráfica podemos ver los de la derecha son los que no bajaron de peso o incluso subieron, y los de la izquierda los que bajaron. Si bien fue más significativo el beneficio en cuanto al consumo de oxígeno, a la oxidación y a la inflamación en aquellos que lograron descenso de peso y hicieron ejercicio, también el beneficio se mostró en aquellos que no bajaron de peso, incluso lo subieron. Vale decir que el ejercicio tiene un impacto significativo. Por lo que en conclusión les digo, la morbilidad y mortalidad cardiovascular son altas en personas con diabetes tipo 1 y esto es reducido por la actividad física. La obesidad ha aumentado en personas con diabetes tipo 1 y esto puede mejorar, francamente, o reducir su impacto con la mayor actividad física. Las complicaciones microvasculares y de otro tipo, como por ejemplo los estados depresivos, podrían reducirse mediante la actividad física. Con una estrategia que veremos en mi próxima presentación y en la de otros compañeros que van a participar de este programa, de este curso, las personas con diabetes tipo 1 pueden realizar todo tipo de actividad física. Es nuestra obligación como médicos, como profesores de educación física, como docentes, como educadores, garantizar que todos nuestros pacientes realicen tanto como puedan actividad. Participar con tus pacientes es algo sumamente grato. He hecho muchas actividades, una de ellas fue aspirar a llegar al Cristo Redentor en Mendoza con un grupo de 30 diabéticos tipo 1 y créanme que es una de las mejores experiencias como médico que he tenido. Les agradezco su atención.